La primera beta de iOS 17.4 ya está aquí y todo apunta a que esto será una gran actualización para el iPhone como no hemos visto en muchos años, así que ponte cómodo porque en este video te estaré contando todas las nuevas funciones y cambios que traerá iOS 17.4, así que comencemos. Hablemos primero sobre el cambio más grande que estará sucediendo en el iPhone con iOS 17.4 y es que gracias a la nueva ley de la Unión Europea, ahora Apple tendrá que permitir que el iPhone tenga acceso a otras tiendas para poder descargar e instalar aplicaciones. Cabe la pena recalcar que esto no significa que vas a poder descargar aplicaciones desde Safari, desde un navegador para instalarla en tu iPhone como puedes hacer por ejemplo en Android, sino que tendrás que utilizar una tienda de aplicaciones, ya sea por ejemplo la de Epic Games, la de Microsoft o de otras compañías. Ya aquí en el canal hice un video bastante detallado sobre estas tiendas alternas, también hice un video hablando sobre el regreso de Fortnite a los equipos de Apple y te dejo esos videos aquí para que los puedas ver después de este video, pero también te invito a que te mantengas suscrito a este canal porque durante los próximos días estaré haciendo otros videos sobre las tiendas alternas, uno enfocado en algunos detalles que son un poquito negativos, así que mantente pendiente a este canal. Como suele pasar con una nueva actualización, Apple también estará añadiendo nuevos emojis con iOS 17.4 y aquí tenemos los 6 que estarán llegando a tu teléfono cuando llegue esta actualización. Y aquí tenemos unos emojis moviendo la cabeza de izquierda a derecha, también uno de abajo hacia arriba, también tenemos el ave fénix para que puedas utilizarlo en esas conversaciones quizás de Harry Potter o de algunos temas más un poco como de fantasía. Tenemos entonces un emoji de lima o limón dependiendo del país donde nos estés viendo, también tenemos uno de hongo y entonces uno como de una cadena rompiéndose. Yo creo que sin duda alguna, por lo menos para los latinos, va a ser bien importante la llegada de lima o limón para que puedas utilizarlo cuando estés hablando de comida, y la parte de hongos yo creo que para un grupo de personas va a ser bien importante. Otro cambio sumamente importante con iOS 17.4 es que los servicios de juegos de transmisión, como es el caso de Xbox Game Pass, el de Nvidia GeForce Now, ahora estos servicios van a poder vivir como una aplicación nativa que vas a poder descargar directamente desde el App Store. Anteriormente, si querías tener acceso a estos servicios, tenías que utilizar una página web, añadirla directamente a tu pantalla de inicio y realmente eso no era una buena experiencia, así que ahora con iOS 17.4 estaremos viendo la llegada de aplicaciones de estos servicios para que tengas una mejor experiencia a la hora de jugar, por ejemplo, Game Pass en tu dispositivo. Para aquellas personas que utilizan la aplicación de podcast de Apple, ahora con iOS 17.4, la compañía estará creando un sistema de transcripciones automáticamente cuando estés escuchando un episodio de podcast. Vamos a ir aquí a este episodio y si le doy aquí al botón de menú, puedo ir directamente aquí a la parte de ver una transcripción y aquí, como puedes ver, el teléfono te mostrará exactamente el texto de lo que se está hablando en el episodio, y esto será una buena alternativa. Por ejemplo, si estás escuchando un episodio y no entendiste una palabra, ahora la vas a poder encontrar fácilmente con esta nueva función. Apple Music también recibió un cambio bastante leve con iOS 17.4 en esta primera beta, y es que ahora tenemos un cambio en cuestión del diseño en la parte inferior de la barra aquí, y es que ahora dirá, en vez de decir escuchar ahora, pues ahora tenemos un botoncito que nos dice inicio con una casita para que entonces puedas entender que aquí sería la pantalla principal para cuando quieras escuchar música utilizando Apple Music. Luego de un atraso de prácticamente un año, ahora con iOS 17.4, Apple se prepara para lanzar esta próxima generación del sistema de CarPlay que te permite conectar tu teléfono a tu carro. Pues aquí tenemos la imagen que Apple había compartido de cómo ahora este sistema se estará apoderando prácticamente de todo el sistema de tu vehículo para que puedas ver mucha información sobre este, como la velocidad, las revoluciones, poder manejar el clima de tu carro. Y aquí ya vamos a empezar viendo en iOS 17.4 las primeras aplicaciones y funciones que estarán disponibles en esta nueva generación, y vas a poder ver directamente desde CarPlay la cámara de dar reversa en tu carro, por ejemplo, ver si tienes una puerta abierta en tu vehículo. Así que vas a ver cómo este sistema de CarPlay se conecta
conecta completamente a tu vehículo. Esto tampoco se queda aquí, ya que también tenemos iconos que nos muestra un poquito más de información sobre la parte del clima para que puedas obviamente manejar cuán frío o cuán caliente quieres tu carro. Incluso también hay una posibilidad de que veamos la oportunidad de poder manejar la calefacción de los asientos para que puedas entonces manejarla dependiendo de en dónde estés sentado, o si quieres calentar los asientos de la parte trasera para que tengas un poquito de mayor control de cómo funciona todo esto. Y esto estará llegando por lo menos de forma inicial a 2 vehículos o a 2 compañías, los primeros carros de Porsche de este año y también a unos carros bastante lujosos de Aston Martin. Así que poco a poco seguramente estaremos viendo el lanzamiento de estas funciones de CarPlay a otros fabricantes, pero primero, como suele suceder, los estaremos viendo en los carros más de lujo. Con iOS 17.4 ahora Apple estará dando una función sumamente útil para aquellas personas que son bilingües y reciben mensajes en otros idiomas, ya que ahora la función de Siri de poder leer los mensajes no tan solo podrás leerlos en el idioma que lo tengas en tu teléfono, sino que podrás decirle otros idiomas que descargue para que puedas leer los mensajes en ese idioma. Para poder activar eso, vamos a ir aquí a la parte de Siri y buscar. Bajamos aquí a la parte de mensajes con Siri y aquí obviamente yo lo tengo apagado porque como recibo mensajes en español e inglés, pues realmente no me ha funcionado mucho, pero ahora con esta función puede ser que le dé la oportunidad. Aquí entonces puedes descargar los diferentes idiomas para que Siri entonces se pueda leer esos mensajes. Aquí yo tengo español y pues también obviamente pues descargaría inglés. Ya yo lo tengo aquí directamente en el teléfono porque pues tengo el teléfono configurado en inglés. Así que ahora Siri va a poder leer sin ningún acento, sin ningún problema, los mensajes que reciba en español como también los mensajes que reciba en inglés. Con iOS 17.3 vimos la llegada de la función de este nuevo sistema de antirrobo para evitar que si el ladrón sabe el código de tu teléfono, que lo pueda utilizar para poder entonces acceder a tu información. Pues ahora con iOS 17.4 Apple ha compartido un poco más de información y poder tener más control de cómo funciona exactamente todo esto. Y para poder activar este nuevo sistema y las nuevas funciones en iOS 17.4 estaremos yendo aquí a la parte de Face ID. Vamos a poner nuestro código y bajamos un poco hasta la parte de protección del dispositivo en caso de robo. Y aquí ahora tenemos 2 opciones. Le vas a poder decir que si quieres activar esta función solamente en las ubicaciones conocidas o que entonces siempre tenga que pedir un atraso para poder cambiar, por ejemplo, tu contraseña o acceder a información privada y segura de tu teléfono. Con iOS 17.3 solamente en los lugares conocidos no tendrías este atraso para cambiar tu código de seguridad. Pues ahora Apple te está dando la oportunidad que siempre te pida este atraso para cambiar cualquier información privada de tu teléfono para que tengas un poquito de mayor control y privacidad y seguridad en tu iPhone. Además de la llegada de tiendas alternas en Europa con iOS 17.4, Apple también anunció la llegada de otros motores de buscadores para el iPhone para que por ejemplo puedas tener el sistema de Chrome con el motor de Chromium para que tengas el poder completo de Chrome directamente en tu iPhone. Y esto obviamente también aplicará a otros motores de otros navegadores para que tengas más control y más opciones a la hora de navegar la web. En el pasado o hasta el momento, si por ejemplo descargas Chrome, Firefox u otros navegadores, realmente todos están utilizando el motor de búsqueda y de poder mostrar estas páginas web de WebKit, el de Apple. Así que ahora por lo menos nuestros amigos en la Unión Europea tendrán más control de cómo exactamente funcionan los navegadores que descarguen a su iPhone. De igual forma, nuestros amigos europeos también tendrán más opciones a la hora de poder utilizar sistemas de pago con el chip NFC con tu iPhone, ya que en el pasado tenías que utilizar obviamente el sistema de Apple, la billetera inteligente de ellos. Pues ahora en la Unión Europea, como parte de esta nueva ley, también se tiene que abrir este sistema de pagos con el teléfono para que entonces puedas utilizar otro sistema de billetera, otra propia aplicación de tu banco para que tengas más opciones a la hora de pagar y no tengas que utilizar constantemente la opción de Apple. Con iOS 17 vimos la llegada de la función de SharePlay para que pudieras entonces compartir una sesión de música directamente en el CarPlay cuando estés escuchando música en tu carro, para que entonces otras personas que estén yendo contigo se puedan conectar a esa sesión y tener control de la lista de reproducción de música, que ellos pudieran añadir su propia canción
información a esa lista utilizando un código QR que entonces puedas escanear tanto en el iPhone del dueño del teléfono que está conectado a CarPlay o directamente en tu carro. Pues ahora esta función también estará llegando no tan solo a las bocinas inteligentes de Apple, sino también al Apple TV, para que puedas escanear un código QR como vemos aquí y te puedas conectar a esa sesión de música que se está escuchando tanto en el Apple TV o por ejemplo en las bocinas de Apple, para que los invitados de tu fiesta por ejemplo o de tu reunión tengan también control de la música que se está reproduciendo. Bueno, ya te conté sobre todas las funciones que están presentes en esta primera beta de iOS 17.4, pero gracias a que ahora tenemos el código de esta actualización, hay algunos medios que han analizado este código y han encontrado información bien interesante. Y el primer detalle es que se ha encontrado información de que Apple tiene una iPad en la cual está probando esta actualización, que tiene una cámara de Face ID que entonces estaría en el formato horizontal cuando la tableta está así como si fuese una computadora tradicional, y eso entonces nos deja saber que en efecto Apple parece que está probando una iPad Pro con este sistema de cámara de Face ID, y eso entonces se alinea con lo que hemos escuchado con los rumores de que Apple en efecto estará moviendo la cámara para que esté en el eje horizontal cuando la estés utilizando como una computadora portátil, así como vimos recientemente con la iPad de 10ª generación. Ese cambio para mí es uno que ya Apple debió haber hecho hace mucho tiempo, pero al parecer está esperando para lanzarlo con esta nueva y rediseñada iPad Pro. Ya en el canal tengo un video contándote de todos los rumores y filtraciones de esta tableta, así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video. Otro rumor que se está reportando gracias al código de iOS 17.4 es que además de esta iPad Pro con este cambio en la cámara, al parecer la compañía está trabajando en un nuevo Apple Pencil de 3ª generación que pudiera tener la función de encontrar o la tecnología de Find My, para que pues obviamente el proceso de encontrar tu lápiz sea uno mucho más fácil. Por el momento no sabemos si este tendrá la función de banda ultra ancha, como por ejemplo tienen los AirPods, para que puedas encontrarlo sumamente preciso y puedas saber a dónde te tienes que mover para poder encontrar tu lápiz, o si será algo un poquito más sencillo como teníamos en los pasados audífonos de Apple, para que los puedas encontrar pero no tengas esa precisión en cuántos pies están de ti. Y por último también se ha encontrado dentro del código de iOS 17.4 que Apple en efecto está trabajando en un sistema de inteligencia artificial para mejorar a Siri. Esto ya se había reportado, pero ahora tenemos un poco de más de evidencia de que en efecto Apple está trabajando en esto y al parecer está utilizando el sistema de ChatGPT para poder ayudar en este proceso de entrenamiento de Siri. Al parecer, una vez más, en estas funciones iniciales que Apple parece que está probando, parece la compañía está utilizando la función de resumir y de tener alternativas de preguntas, etcétera, y eso entonces se pudiera utilizar para que entonces podamos tener este sistema de Siri con inteligencia artificial que por ejemplo funcione en los mensajes de texto o por ejemplo en los correos electrónicos, para que entonces puedas utilizar este asistente virtual para responder a mensajes específicos, tanto mensajes de texto como también de correos electrónicos. Obviamente esto todavía está en fase de prueba y no estará llegando como una función de iOS 17.4, seguramente llegará con iOS 18 y para eso tendremos que esperar a junio para que Apple nos presente esta nueva actualización, así que todavía falta esperar un poco más para conocer a esta nueva y mejorada versión de Siri. Ahora bien, ¿cuándo entonces esperamos ver el lanzamiento de iOS 17.4? Pues como tenemos esta primera beta esta semana, es muy probable que quizás tengamos que esperar a mediados de febrero para conocer y tener esta versión final de iOS 17.4. Debemos recordar que esto todo tiene que estar listo antes del 7 de marzo, ya que para esa fecha es que entra en efecto la ley de la Unión Europea que le fuerza a Apple a tener estas tiendas alternas en los dispositivos de la compañía, así que seguramente no me sorprendería que a mediados de febrero, obviamente antes de marzo, estaremos viendo el lanzamiento de la versión final estable de iOS 17.4. Y con ese último detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora de esta primera beta de iOS 17.4. Sin duda alguna trae unos cambios bien sorprendentes
sorprendentes, pero déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todos estos fueron tus favoritos, ya sea las tiendas alternas, la llegada de los servicios de streaming de juegos a que ahora funcionen como una aplicación. Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que nos sigas apoyando aquí en este canal y no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ver este video y nos estaremos viendo en el próximo video, seguramente mañana y durante los próximos días. Mi nombre es Hernán Rosario. Hasta luego.